Hola queridos hermanos y amigos, es nuestro deseo que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es una alegría poder compartir la palabra de Dios y digo que es una alegría porque la palabra de Dios nos hace bien, la palabra de Dios nos bendice. Y cada vez que Dios nos habla, nosotros somos edificados, somos alentados, somos fortalecidos, somos animados. Así que por eso digo que es un gusto poder estar compartiendo la palabra con ustedes. Y en esta oportunidad quisiera que veamos un poquito acerca de un personaje de la palabra de Dios. La historia de este personaje se encuentra en el segundo libro de Samuel y realmente la historia de este personaje es para hacer una película. El argumento que tiene la historia de este personaje eh, es de película. Una historia de película, como se llama el mensaje este. Este personaje se llama Mefiboset y pertenecía a la realeza. Mefiboset era nieto de el que en ese entonces era el rey de Israel, Saúl. Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonathan y este príncipe, Jonathan, era muy pero muy amigo, casi pero como hermanos, con David, otro personaje de la historia de Mefiboset, David. Y este Jonathan tenía a su vez un hijo que era justamente este Mefiboset. La primera vez que se menciona a este personaje, a Mefiboset, realmente sucede algo tremendo. Ya empieza la historia de este personaje realmente muy, pero muy, muy mal. Así que la primera vez que se menciona lo encontramos en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, y dice así: Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado que se llamaba Mefiboset. Y ahora vamos a ver por qué Mefiboset era lisiado. Dice así: cuando llegó a Jezreel la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, Mefiboset tenía 5 años de edad. Su nodriza, llena de miedo, lo tomó y huyó con él. Pero en su huida, el niño se le cayó y por eso quedó lisiado. Eh, pobre, pobre, cómo empieza la historia de Mefiboset. Tremendo, tremendo. Yo pensaba, mientras leía esto y meditaba, me imagino a Mefiboset con sus 5 años, correteando por el palacio real, sentándose, cuando su abuelo no estaba, sentándose en el trono, teniendo absolutamente todo a su disposición, teniéndolo prácticamente todo. Y de un momento para el otro, todo eso que tenía se perdió, se esfumó, pasó a la historia. Y tremendo porque en un mismo día, como nos relata este versículo, perdió a su abuelo, perdió a su papá, porque ellos estaban peleando en una batalla y en esta batalla perdieron la vida. Y ante esta situación, la nodriza lo toma y se lo lleva y huye para preservarle la vida. Ahora, seguramente que Mefiboset con sus 5 años no llegaría a alcanzar en toda la amplitud lo que estaba sucediendo. Y nosotros, aquellos que somos padres, conocemos y sabemos acerca de que hay una edad en donde nuestros hijos cuestionan y preguntan todo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es la edad de los porqués.
y más o menos son entre 4 y 5 años. Y me lo imagino a Mefiboset preguntándole a su nodriza, ¿y por qué papá no viene? ¿Y a dónde vamos? ¿Y por qué el abuelo no nos acompaña? ¿Por qué nos tenemos que ir de la casa real? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé lo que le habrá contestado su nodriza, ¿no? Pero yo calculo que a lo largo de la vida de Mefiboset habrá estado llenos de los por qué. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué a mí? Y seguimos adelante y vemos que la nodriza entonces ante el fallecimiento, la muerte del rey Saúl y del padre Jonatán, toma al niño y huye, digamos, para preservarle la vida, huye para asegurarle un futuro a Mefiboset. Y fíjense que yo pensaba, ¿no? Qué irónico, ¿no? Porque esta mujer, eh, tal vez con todo su cariño, con todo su amor, hizo esto para asegurarle un futuro a Mefiboset, y aquella que quería asegurarle un futuro a Mefiboset fue el que se la arruinó. Y cuántas historias hay de estas, ¿no? ¿Cuántas historias hay de estas? La nodriza, en un descuido, se le cae el niño y seguramente tuvo alguna fractura en los pies o en la cadera, no sabemos porque la palabra no especifica, pero lo que sí sabemos que a consecuencia de esta caída el chico quedó lisiado. Y como decía, ¿cuántas historias hay de estas, no? Y cambia el nombre de caída, cambia el nombre de caída y ponele infidelidad, ponele traición, ponele abuso, ponele robo, ponele estafa, ponele el nombre que vos quieras. Y cuántas personas tienen sus vidas arruinadas a consecuencia de otras personas, ¿no? Yo pensaba en esto. Y un poco la historia de Mefiboset muchas veces nos es muy cercana y también la vivimos. Ahora, fíjense cómo en un solo día este principito, por decirle así, teniéndolo todo, dejó de tenerlo. Teniendo bienes, contención, amor familiar, teniendo salud, perdió la contención, perdió el amor familiar, perdió los bienes y perdió la salud. Pero esto no queda acá, sino que continúa. Miren, en la antigüedad muchas veces los nombres de las personas eran a consecuencia de ciertas características o cierta situación de la cual la persona estaba viviendo. Un ejemplo sencillito, y esto lo pueden encontrar ahí en Ruth capítulo 1. Había una mujer que se llamaba Noemi, y Noemi significaba placentera. La cuestión que Noemí tenía una familia, tenía un marido, 2 hijos, léanlo, pero pierde a sus 2 hijos y a su marido, y ella dice, no me llamen más Noemí, que era placentera, llámenme Mara, que es amarga. Ante esta nueva situación de su vida, ella ya no quería llamarse más placentera, sino que se quería llamar amarga. Lo mismo, exactamente lo mismo, le sucedió a Mefiboset. Mefiboset no era su nombre. El nombre real de Mefiboset lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 40. Allí se nos dice que el hijo de Jonathan se llamaba Merit Baal. ¿Y qué significa esto, Merit Baal? Y este nombre significa el que lucha en contra de Baal. Baal era un dios pagano, un dios pagano que
Israel no quería saber absolutamente nada de este dios pagano que era de los pueblos que pertenecían en aquella región. Entonces, fíjense, el nombre de Mefiboset era el nombre de un luchador, de un guerrero, de un hombre poderoso, el que lucha en contra de Baal. Y de llamarse Merib Baal, un nombre de luchador, de guerrero, pasa a llamarse Mefiboset. Y Mefiboset significa el que desparrama vergüenza, el que desparrama vergüenza. Y claro, Mefiboset, a consecuencia de su situación, iba por la vida desparramando vergüenza. Pobre la historia de Mefiboset, todas en contra. Y recién decíamos seguramente que a lo largo de su vida Mefiboset tenía los porqués. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Pero seguimos más adelante. ¿Y a dónde huye esta nodriza? Huye a un pueblo o a una región que se llama Lodebar. Ya después lo vamos a considerar. Lodebar. Y Lodebar significa lugar sin pasto. Algunos comentaristas dicen de que significa lugar sin pasto. Y ya nos estamos dando cuenta de que al lugar donde lo llevó la nodriza no había mucha prosperidad. Si no hay pasto, es un lugar árido, es un lugar en donde no crece absolutamente nada y no hay bendición. Un lugar en donde no hay bendición, Lodebar. Otro comentarista dice que Lodebar significa sin palabras, que no hay palabras, lugar en donde no hay palabras. Y yo pensaba, ¿no?, en los silencios de Mefiboset, un lugar en donde tal vez dentro suyo guardaba todas estas cosas, guardaba todas estas heridas, guardaba todas estas desventuras que tuvo que pasar en su vida sin emitir palabras, se lo guardaba. Y realmente cuando uno se guarda todas estas cosas, es como si día a día estuviera tomando de su propio veneno. Es como día a día esa amargura se va generando y se va acrecentando dentro de nuestro corazón a causa del silencio, a causa de Lodebar, a causa de no palabra. Pero seguimos más adelante y esta región, digamos, era árida, no había bendición, lugar de no palabra, pero como si esto fuera poco, Lodebar estaba cerca de una ciudad de refugio. ¿Qué era una ciudad de refugio? Una ciudad de refugio era aquella ciudad en donde iban todos aquellos que tenían algún tipo de conflicto con la ley. Por lo tanto, digamos que su entorno social, el entorno social de Mefiboset, no era tampoco de lo mejorcito. Entonces, pobre Mefiboset, ¿no? De ser un luchador, un guerrero, de ser Merib Baal, de ser un luchador, un guerrero, pasó a ser un Mefiboset, una persona que iba por la vida desparramando vergüenza. De tenerlo todo pasó a no tener nada. De estar sano pasó a estar lisiado. De estar en el palacio real pasó a estar en el lugar árido sin palabras. Y ¿cuántos hay que están hoy viviendo
en esta región, en Lodebar. Lugar de angustia, lugar de aflicción, lugar de derrota, lugar de depresión. ¿Cuántas personas hay viviendo en Lodebar? Pero en esta oportunidad te queremos decir de que este lugar, Lodebar, no es un lugar bueno para vivir. Y si vos estás viviendo en Lodebar, hoy te queremos decir de que Dios tiene otro lugar para que vos puedas vivir. Otro lugar que es totalmente opuesto a lo que es a Lodebar. Y esto fue lo que le sucedió a Mefiboset. Por eso decíamos de que el argumento de la historia de este hombre es un argumento de película. Vamos a ver cómo cambia la situación de este personaje Mefiboset. Así que les invito después que lo lean en su casa, todo el capítulo 9 del segundo libro de Samuel. Lean todo el capítulo 9 porque es muy interesante. Nosotros vamos a leer algunos versículos nada más. Comienza así, ustedes recuerdan, habíamos dicho de que Jonathan y David eran muy amigos. Dice, un día David preguntó, ¿queda todavía alguno de los descendientes de Saúl? En memoria de mi amigo Jonathan, quiero darle muestras de mi bondad o muestras de misericordia. Dice el versículo 6, cuando Mefiboset, hijo de Jonathan y nieto de Saúl, llegó ante el rey David, se inclinó con mucha reverencia. Entonces el rey le preguntó, ¿así que tú eres Mefiboset? Y éste contestó, aquí me tienes para servirte. Y David le dijo, no tengas miedo, que por el gran aprecio que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad. Por el gran aprecio, por el gran amor que le tenía a tu padre, voy a tratarte con mucha bondad o con mucha misericordia. Voy también a devolverte las tierras que fueron de tu abuelo Saúl, y desde hoy te vas a sentar a mi mesa. Mefiboset volvió a inclinarse ante el rey y le dijo, pero ¿quién soy yo? Este siervo tuyo no es más que un perro muerto. Dice el versículo 11. Por su parte, el rey David reiteró que Mefiboset comería con él, como si fuera uno de sus hijos. Mefiboset tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. Y como Mefiboset estaba lisiado de ambos pies, vivían en Jerusalén, y siempre comía a la mesa del rey. Vemos cómo cambia la vida de este hombre, así como en un día cambió para mal, en un día cambió para bien. ¿Y a consecuencia de qué? Del amor y de la misericordia que David quiso manifestar hacia los descendientes de su amigo personal Jonathan. Ellos habían hecho un pacto. Jonathan y David habían hecho un pacto. Jonathan le había dicho a David que siempre David se manifestara con misericordia hacia su descendencia, hacia su familia. Y dice, no permitas que el nombre de tu amigo Jonathan sea borrado de tu casa. Que siempre, digamos, la descendencia de Jonathan pudiera estar al lado de David. Y bueno, Jonathan hicieron un pacto con David y
David, después que se instala en el reino, después que se establece en el reino, que digamos se acomoda, una noche se acordó de ese pacto que había hecho con su amigo del corazón, con su amigo del alma, se acuerda y dice, ¿habrá algún descendiente de Jonathan? Y bueno, efectivamente estaba Mefiboset, lo fueron a buscar a Lodebar, a esa región árida, a esa región donde no había palabras, a esa región donde para nada era de bendición, y lo traen a el palacio real. Ahora, en estos versículos que hemos leído, podemos encontrar las huellas y las marcas de la vida justamente en la vida de Mefiboset. Como primera medida, vamos a decir de que se evidencia una falta, una carencia de amor. Ustedes lo pueden leer el capítulo 9 del segundo libro de Samuel, y van a ver que en ningún lado dice de que tenía carencia de amor. Pero con las actitudes que hemos leído, vamos a darnos cuenta de que este hombre tenía una tremenda carencia de amor. Recuerden de que con 5 años, o a partir de los 5 años, no tuvo el amor de una familia, no tuvo el amor de sus padres, que tan necesario es en la crianza de los niños, la presencia de los padres brindándole amor a sus hijos, pero también vemos una carencia en su vida del amor de Dios. Y tal vez esta carencia del amor de Dios fue a consecuencia de todo lo que vivió y todos los por qué a mí, por qué Dios, por qué me sucedió esto. A consecuencia de eso, yo calculo que el corazón de Mefiboset se habrá endurecido de tal forma que nunca quiso saber nada absolutamente de Dios. Y ustedes dirán, ¿cómo puedes sacar tantas conclusiones de todo esto? Como primera medida, dice de que el Mefiboset, cuando llega a donde estaba David, dice la versión Reina Valera 1960 que se postró delante de la presencia del rey. Y miren lo que dice el diccionario de Strong con respecto a esta palabra. Dice que esta palabra postrar nos está hablando de caer, y tiene una gran variedad de aplicaciones. Quiere decir también abatir, decaer, derramar, derribar, derrumbar, descender, desmayar, echar, matar, hacer morir, perder, ruina. Todo esto significa esta palabra postrar, tiene estos significados. Y dice que Mefiboset se postró, se cayó delante de la presencia de David. Y fíjense que David le tiene que decir, no tengas temor, no tengas miedo. Mefiboset tenía miedo estando delante de la presencia de David. Y David le tiene que decir, no tengas miedo, no tengas miedo, porque yo voy a hacer con vos misericordia por amor a Jonatán. Yo voy a mostrar mi bondad hacia vos por amor a Jonatán. Y entonces vemos de que, como decíamos, Mefiboset tiene temor, tiene miedo. Y miren, hay varios pasajes en donde se nos demuestra que aquellos que confían en Dios y que tienen en cuenta a Dios y que temen a Dios, no hay temor, no tienen miedo. No hay temor, no tienen miedo. Miren,
Dice Proverbios, Proverbios capítulo 3, comienza este capítulo diciéndolos que aquellos que temen a Dios y que confían en Dios son bienaventurados. ¿Mm? Los que confían en Dios y temen a Dios son bienaventurados, y los que guardan sus mandamientos. Y dice el versículo 25, no tendrás temor de pavor repentino, no tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere. ¿Qué significa pavor? Pavor nos está dando una idea de una situación que crea una alarma inesperada, y esta alarma produce muchísimo miedo. Entonces, aquellos que confían en Dios no tendrán temor de pavor repentino, de miedo repentino, no van a tener temor. Decía David, el rey David, fíjense, Mefiboset, temeroso, lleno de miedo, y tenemos al rey David, que él decía, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová, no tendrá temor de malas noticias. Y David, también sabemos a través de su historia, que tenía muchísimos enemigos, tuvo muchas situaciones difíciles, estuvo siempre con la espada tras su cabeza, y él tenía que decir, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, en esto está mi confianza. En esto está mi confianza. Y dice el Salmo 56, pero yo cuando tengo miedo, confío en ti. Confío en ti, mi Dios, y alabo tu palabra. Confío en ti, mi Dios, y no tengo miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? ¿O qué podrá hacerme el hombre? ¿Qué podrá hacerme el hombre? Yo confío en vos. Por eso decimos de que Mefiboset no había experimentado o tenía una carencia del amor de Dios a consecuencia de no haber querido saber absolutamente nada de Dios. Pero hoy su situación había cambiado. Hoy su situación había cambiado. Su situación había dado un giro de 180 grados. Ahí estaba David diciéndole, por amor a mi amigo Jonatán, yo voy a hacer misericordia con vos. Voy a manifestar mi bondad con vos. Ahora, para mis amigos, para aquellos que tal vez nos están escuchando y no han tenido un encuentro personal con el Señor. Tal vez tu historia de vida sea muy similar a la de Mefiboset. Tal vez estés yendo por la vida, desparramando vergüenza a consecuencia de tus errores que cometiste. Vas desparramando vergüenza a consecuencia de tu, tal vez, adicciones. Vas desparramando vergüenza, tal vez por tus debilidades, por tus falencias. Tal vez tu historia sea como la de Mefiboset. Tu futuro alguien te lo arruinó de una o de otra forma. Ya habíamos hablado acerca de infidelidad, traición, robo, abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto te marcó para toda la vida, al igual que Mefiboset. Tal vez estés viviendo en Lodebar, un lugar de aflicción, angustia, un lugar en donde no hay bendición. Y en estos momentos te decimos de que Dios tiene un lugar para vos, que no es Lodebar.
al igual que en Mefiboset, Dios te quiere tener cerca. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama. Y vos podrás cuestionar, pero si Dios me ama, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué Dios te ama? Y hoy te quiere dar una nueva oportunidad. Hoy te quiere dar un nuevo comenzar. Dice la palabra de Dios que, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas van a ir pasando y Dios va a ir comenzando a hacer cosas nuevas. Aquellos que creen en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador tienen un nuevo nacimiento espiritual, una nueva vida. Y esto, querido amigo, es lo que Dios quiere para vos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama. Por eso, en estos momentos, te invitamos a que te reconcilies con Dios. Confesando nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para perdonar todo tu pasado, todos tus errores, todas tus vergüenzas, para darte una nueva vida. De la misma forma que le sucedió a Mefiboset. Pero para a nuestros hermanos, hay temores. Mefiboset se postró del miedo porque pensaba que iba a perder su vida, y David le dice: no temas, no temas. Por amor a mi amigo Jonatán, yo voy a manifestar mi bondad y mi misericordia sobre tu vida. Y si hay temores, puede haber temores de distintos tipos, temores a la oscuridad, temores al coronavirus, temores de todo tipo. En esta oportunidad te decimos: acércate a la cruz de Cristo. Refugíate en la cruz de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz de Cristo fue la manifestación más grande y sublime de amor. Y dice Juan que en el amor no hay temor, porque el amor echa fuera el temor. Entonces, refugíate en la cruz de Cristo. Miren, algo similar a Mefiboset le pasó a Juan, allí en Apocalipsis capítulo 1. Cuando vio la gloria del Señor, dice que caí como muerto. Caí como muerto. Pero el Señor le pone la mano y le dice: no temas. Y también te está diciendo hoy a vos, querido hermano: no temas, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Cómo vas a temer? Con este Salvador que venció la muerte, con este Salvador que murió por nuestros pecados y que resucitó triunfante de entre la muerte. ¿Cómo vamos a temer? Él te dice: no temas, refugíate en la cruz de Cristo. Y quiero terminar con lo que dice David. Dice el Salmo 34:8: prueben ustedes mismos la bondad del Señor. Dichoso aquel que en Él confía. Prueben, gusten de la bondad, del amor de nuestro Señor. El amor echa fuera el temor. Que Dios les bendiga.